Cordyceps unilateralis, la raíz de todo lo putrefacto en el mundo de The Last of Us. Vamos a ver qué es lo que sabemos sobre este desgraciado que ha cobrado millones de vidas. Bienvenidos a otro video, para quienes sean nuevos, yo soy JP y vamos a divertirnos con este tema que está bien interesante. Vamos al origen de todo. ¿De dónde vino la infección cerebral Cordyceps? En el videojuego, la letal variante del hongo se desarrolló en Sudamérica y se esparció por el continente gracias al tránsito de cosechas infectadas. Esto podemos verlo en un periódico en el primer juego. La FDA, o Administración de Drogas y Alimentos, está haciendo una investigación al respecto. No tenemos detalles de cómo surgió la mutación, pero sí de lo peligrosa que era. En el mismo periódico se reporta un incremento del 300% en hospitalizaciones, obviamente las relacionadas a la infección. En la serie tenemos un poco más de detalles y también una historia un tanto diferente. Ahí nos cuentan que, según una teoría de unos epidemiólogos, existe la posibilidad de que un hongo mute lo suficiente como para causar una pandemia. Esa mutación sería el resultado del calentamiento global y esa mutación buscaría contagiar a los humanos. En el año 2003, la cepa mutada de Cordyceps, conocida como Cordyceps unilateralis, comenzó a infectar a personas que comían comida contaminada por el hongo. El primer caso se ubicó en Indonesia, en Yakarta para ser exactos. El problema está en que ese país es uno de los grandes exportadores del mundo, esto en cuanto a harina y grano, por lo que la infección logró repartirse hasta todos los rincones de la Tierra. Para intentar prevenir el contagio, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos produjo un folleto con información sobre la infección. Ahí se comunica que este hongo puede tomar el control de la mente del huésped, puede alterar su conducta. También nos comparten que hay dos formas de contagiarse. 1. Respirar las esporas que emite el Cordyceps. 2. Entrar en contacto físico con los fluidos de alguien infectado. Lo más común es que sea a través de una mordida. Pequeño paréntesis, en la serie las esporas no existen, al menos hasta ahora. Hay rumores de que las van a incluir ahora sí en la segunda temporada, porque digamos que tienen cierta importancia. En la serie vemos que en lugar de esporas, el hongo produce zarcillos, que crean una enorme red que va buscando cada vez más víctimas. Con el tiempo, el hongo logró acabar con más del 60% de la población mundial. Esta parte se confirma en el artículo periodístico escrito por Lev Benioff. El documento dice que el más reciente reporte de la OMS estima que cuando menos el 60% de la población ha muerto o ha sido infectada por el Cordyceps. En el mismo comunicado se informa que ya no se harán esfuerzos por evacuar a quienes estén en zonas difíciles de alcanzar. Ok, entonces es un hongo malo y logró acabar con gran parte de la humanidad. Pero, ¿cómo lo hizo? Vamos a ver las etapas de infección. ¿Qué pasa cuando te conviertes en alguien infectado por Cordyceps unilateralis? En el mundo de The Last of Us tenemos 6 variantes o etapas de infección. Y sí, en este caso son infectados, no zombies. Como dije hace mucho tiempo en algún video, los zombies se consideran cadáveres reanimados. Es decir, que primero mueren y luego regresan a la vida a través de algún método, o sea el que sea. Pero en el caso del Cordyceps, el hongo no infecta a personas fallecidas. Su relación con su huésped es de tipo parásito. Lo necesita para poder prosperar. Entonces, elige solo a los vivos como blancos. O sea, que sí, sigues vivo durante el proceso de convertirte en uno de estos. Ahora bien, la infección sí te puede matar, pero si el hongo se desarrolló lo suficiente primero, continuará su crecimiento ya sin ti y liberará esporas para infectar a otros. Su debilidad: el sol. Este tipo de crecimiento se dan más en espacios cerrados. Vamos a las etapas ahora sí. La primera y la más básica es el corredor. Al poco tiempo de recibir una mordida de alguien infectado, respirar esporas o estar en contacto con los zarcillos, vas a convertirte en un corredor. La transformación suele darse en cuestión de unos pocos días, a veces en cuestión de minutos. Cuando hay infección, el Cordyceps provoca en las víctimas síntomas como tos, problemas para hablar, espasmos musculares y cambios de humor. Todo hasta el punto de perder las funciones cerebrales. Y así pasan a ser dominados por el hongo. Y bueno, obviamente si fue por mordida, queda la marca de la herida donde rápidamente se desarrollan ampollas e irritación. Los corredores pueden desplazarse a alta velocidad, de ahí su nombre, pero sus ataques no suelen ser los más efectivos. Defenderse de uno solo no es tan problemático. Lo difícil
es que lleguen en grandes números. Un dato muy duro sobre esta etapa es que los corredores emiten gritos o quejidos de dolor o sufrimiento. A veces tienen una expresión de angustia o remordimiento al atacar, y eso, según algunos, indica que los infectados están conscientes de lo que están haciendo, pero son incapaces de detenerse. Si un corredor se mantiene con vida, con el tiempo se convierte en un acechador. Esta etapa aparece entre una semana y un mes después del contagio y dura aproximadamente un año. Estos infectados tienen un patrón de conducta diferente. En esta etapa prefieren esconderse en las sombras y atacar justo en el momento apropiado. Son astutos para eso, al más puro estilo de los velociraptors de Jurassic Park. También pueden atacar en grupos o hasta tender trampas. Se adhieren a los muros, permiten que el hongo crezca, y si pasa alguien desapercibido y los cree muertos, acaban con ellos. La desventaja es que si no pasa nadie, simplemente mueren y se solidifican. En caso de que logren sobrevivir a esta etapa, las cosas se ponen más feas. Llegamos a los famosos clickers o chasqueadores. Se les dice así justamente por el sonido que emiten. Como el hongo los ha infectado durante al menos un año, ya se ha esparcido por el cuerpo, y eso incluye el sentido de la vista, ya sea porque los ojos han quedado sepultados bajo muchas capas de hongo o porque el mismo hongo los destruyó. Los chasqueadores están obligados a usar el sentido del oído para poder ubicarse y atacar a sus víctimas. A esto se le llama ecolocalización. Es el mismo método que usan los murciélagos, solo que en el caso de los chasqueadores es un poco menos sofisticado. A cambio de perder la vista, el Cordyceps otorga a los chasqueadores una gran fuerza, superior a la de un ser humano común. Además, tienen mayor resistencia a los ataques debido a las diferentes capas que se han formado. Se les tiene que disparar varias veces en la cabeza para poder abatirlos, ya que la cabeza suele estar protegida por el crecimiento fúngico. Afortunadamente, no son demasiado veloces. Se puede escapar de ellos corriendo y ocultándose. Lo más importante al enfrentarse a uno es el sigilo. Pero si por alguna razón tienes mala suerte y te toca enfrentarte a la siguiente etapa, esto es lo que tienes que saber. Si un chasqueador continúa con el desarrollo de la infección, inevitablemente llegará a convertirse en un gordinflón. Esto pasa después de varios años. Como el hongo ha crecido tanto, los gordinflones son bastante lentos y, al igual que los chasqueadores, no pueden ver. Pero ese mismo crecimiento les otorga un enorme y poderoso blindaje a todo su cuerpo. Algo común es que usen partes de su mismo cuerpo como bombas. Las arrojan e infectan a sus enemigos. Ahora, todo eso en caso de que el gordinflón no esté en un entorno demasiado húmedo, porque si lo está, aparece una variante del mismo conocida como tambaleante. Por las diferencias en el entorno, no tiene tantas ventajas en cuanto al físico en comparación con los chasqueadores o gordinflones normales, pero son capaces de atrapar a su presa y liberar enormes nubes de esporas de sus cuerpos, las cuales provocan quemaduras en la piel de la víctima. Y como cereza del pastel, cuando mueren, explotan, liberan esporas y se continúa el ciclo de la infección de Cordyceps. Hasta aquí el proceso suena absurdamente agresivo y espantoso, y así es exactamente, pero si quieres la mejor noticia, esa es que esto aún no termina. Hay una etapa más. El Rey Rata. Esta es la etapa más horrible de los infectados de The Last of Us, al menos hasta ahora. Esta etapa puede desarrollarse después de más de 20 años de estar infectado, o infectados, en plural debería decir, porque el Rey Rata es un híbrido de varios infectados unidos en un solo organismo. El Rey Rata es superior en prácticamente todos sentidos a los antecesores. Es enorme, tiene una fortaleza y poder brutales, es capaz de recibir muchísimo daño y no morir, y aunque estés aparentemente venciéndolo, es capaz de dividirse en los infectados que lo conforman de manera independiente y atacar todos juntos. Esto es como ver La Sustancia, la película con Demi Moore. Afortunadamente, solo se tiene un registro de uno de estos, y se dio en Seattle, en un hospital específicamente. Ahora, con todo esto llega otra pregunta. ¿Hay forma de prevenir este contagio? Veamos. Para empezar, ¿cómo nos damos cuenta de que alguien está infectado? Fuera de lo evidente que es que podríamos ver una señal de una mordida y que va a presentar otros síntomas, los que le dije como la tos, problemas para hablar, espasmos musculares y demás, existe la posibilidad de usar un escáner biométrico que indica si alguien está infectado antes de que esa misma infección se vuelva obvia y peligrosa.
Otra opción es usar un perro entrenado para ello. Eso lo vemos por ejemplo en la primera temporada de la serie, cuando un perro olfatea a Joel y a Ellie justo antes de que se reúnan con Tommy. Como dato, para que se me cuiden, en caso de recibir una mordida, el tiempo que lleve la transformación va a depender de la ubicación de la mordida. Si te muerden cerca de la cabeza o en la cabeza, te quedarán solo entre 5 y 15 minutos. Si es en el torso o extremidades superiores, tendrás de 2 a 8 horas. Y si es en la parte inferior del cuerpo, a lo mucho te quedarán 24 horas. Y ya, básicamente eso es todo lo que se puede saber de prevención. Porque, para desgracia de la humanidad, no hay una cura conocida para la infección por Cordyceps unilateralis. El mejor consejo que se nos puede dar es mantenernos alejados de los infectados, porque a diferencia de en otros universos como en The Walking Dead, en The Last of Us no tenemos confirmación de que la amputación funcione como medida para frenar la infección por Cordyceps. La única referencia en toda la historia que tenemos sobre un caso así, hasta este momento, está en el DLC del primer juego, Left Behind, la historia de cómo Ellie recibió la mordida en su brazo y se infectó junto con su mejor amiga Riley. En este DLC podemos descubrir la historia de un soldado que es mordido y se le amputa el brazo para intentar salvarlo. El soldado está acompañado por su oficial médico, Regan Francis, quien se encarga de la amputación y de cuidarlo en la recuperación. La mala noticia es que este caso no asegura nada, porque a pesar de que se hizo la amputación, el soldado tuvo fiebre y hubo sospechas de que la infección simplemente se retrasó. Y para complicar las cosas aún más, antes de que se pudiera confirmar si la amputación había funcionado o no, ambas personas, soldado y oficial médico, murieron. Entonces, podríamos asumir que si alguien nos muerde, o si respiramos las esporas, o entramos en contacto con los zarcillos, se acabó el juego. No hay cura, no hay solución, no hay nada. Solo esperar o tomar otro tipo de salida. Como dato extra, esta infección se puede dar en animales y algunos de esos animales pueden retransmitirla a humanos. Esto sucedió con monos específicamente. Y en el mundo real la vemos en hormigas. De hecho, ese fue el origen de todo esto. A los desarrolladores se les ocurrió la idea de que pudiéramos tener un apocalipsis causado por el Cordyceps después de ver un documental de la BBC. En ese documental se ve justamente a una hormiga infectada por Opiocordyceps unilateralis. Sí, el hongo de The Last of Us es real, pero no se me asusten, porque en nuestro mundo el hongo no infecta a los humanos. Y listo, esto es prácticamente todo lo que tienes que saber sobre la infección por Cordyceps unilateralis en el universo de The Last of Us. Gracias por estar acá. Si te gustó el video no olvides dejar like, suscribirte y denme en los comentarios qué otros temas quieres que comentemos. Gracias a los miembros por hacer estos videos posibles y hasta la próxima.